Entonces, a forma de introducción, los ejercicios hipopresivos son ejercicios posturales y respiratorios, ¿sí? Básicamente, esta es la base del ejercicio hipopresivo. ¿Y de dónde viene este nombre? Bueno, se observan aquí, hipo nos hace referencia a una disminución, a una bajada de presivos, la presión interna. Es decir, que este concepto lo que nos quiere indicar es que son ejercicios que disminuyen la presión interna. ¿En dónde? En las tres cavidades, en el tórax, ¿sí? En la cavidad abdominal y en la cavidad pélvica. Cuando los ejecutamos, hay una disminución de la presión en estas tres cavidades. La buena noticia y lo que a mí en su momento me alucinó de este método es que logra algo que no es muy viable de lograr con otros ejercicios. ¿Y qué es esto? Bueno, es básicamente que cuando hacemos hipopresivos hay una activación refleja, involuntaria, de toda la musculatura abdominal y perineal. ¿Sí? Podemos pensar, como ya les comenté en otro momento, que podemos activar una musculatura de forma voluntaria, por ejemplo, a través de ejercicios de control motor, en donde me concentro, activo, ¿sí? Donde hay mucha conciencia corporal para lograrlo. Pero también, por otro lado, hay otros ejercicios como estos, los hipopresivos, que logran un efecto involuntario o reflejo. Es decir, que hago determinadas posturas con mi cuerpo que logran disminuir la presión interna y, a consecuencia de esto, activar, sin que yo me lo proponga, activar esta musculatura abdominal y perineal, ¿sí? Que realmente es como esta musculatura debería trabajar en nuestro cuerpo, ¿sí? Piensen que todo lo que es abdomen y periné debería anticipar cada esfuerzo, cada aumento de presión, como esta capacidad de anticipación refleja se pierde, ¿sí? Se pierde por embarazos, por envejecimiento, por un montón de factores. Lo que vemos es que estas personas con diástasis abdominal o mujeres posparto inmediato no tienen esta activación anticipada o refleja. Bueno, esto es uno de los grandes beneficios que nos da este método, a diferencia de todo lo otro que existe, que es que trabaja de forma involuntaria y activa de forma refleja la musculatura abdominal y perineal. Por otro lado, y no menos importante, lo que genera es una relajación del diafragma. ¿Sí? Acá me quedó mal escrito. Bueno, del diafragma torácico. Ya los voy a explicar un poquito mejor, pero estos dos son los grandes beneficios que nos dan los hipopresivos y que se traducen en otros beneficios que tal vez no sean esperados por nuestros alumnos, por nuestros pacientes, pero que sí terminan ocurriendo. Bien, entonces, como les contaba, es una técnica postural. Todo esto no lo vamos a ver en este curso porque evidentemente lleva muchísimo tiempo, es muy amplio, pero a forma de introducción la postura tiene 4 principios técnicos que no pueden faltar en un ejercicio hipopresivo, que son estos 4 que les comento aquí. ¿Sí? La autoelongación de la columna vertebral, el estiramiento de la zona cervical, ¿sí? Intentar alargar el cuello, estirarlo, el desplazamiento anterior del eje de gravedad y la decoaptación escapular, es decir, trabajar la separación de las escápulas. ¿Por qué? Y a resumidas cuentas, porque todo esto que está aquí, más la técnica respiratoria, nos hacen que el ejercicio disminuya la presión interna. Entonces, cada uno de estos principios técnicos aseguran que la presión intraabdominal descienda. Bueno, la historia de los hipopresivos surge hace ya muchos años lo que es el concepto del método hipopresivo, ¿sí? Como método.
pensando en la mujer como una posibilidad de tratamiento abdominal, perineal para la mujer posparto. En ese entonces, Coffiers observa que en las mujeres posparto hay una debilidad clara a nivel perineal y abdominal, pero que los ejercicios tradicionales, los ejercicios abdominales que estas mujeres practican después del parto, suelen ser lesivos, ¿sí? Sobre esto hay bastante evidencia en torno al piso pélvico. Estos abdominales tradicionales, el curl up, el crunch, ¿no? Todos estos que habitualmente se practican, distienden, disminuyen el tono de base del suelo pélvico. Por lo cual en ese momento se genera, se piensa, se repiensa cómo poder mejorar el tono abdominal, pero sin perjudicar a nivel perineal. Porque si hago abdominales, pero al final mi suelo pélvico termina sufriendo por esos aumentos de presión, entonces no es buena idea. Un poco en este contexto surge el generar, el crear un método con ciertos principios técnicos, con cierta frecuencia, repetición, que nos asegure activar y trabajar nuestro abdomen y a la vez trabajar el suelo pélvico. Y de ahí surgen y se desprenden un montón de otros beneficios, ¿sí? Porque habrán escuchado hablar, los que no hayan hecho el curso, me imagino que aunque sea habrán escuchado hablar de que los hipopresivos son muy buenos a nivel del trabajo abdominal, que disminuyen el perímetro de la cintura, que este es otro de los grandes beneficios, que mejoran la postura y por ende disminuyen los dolores de espalda. Bueno, todos estos beneficios que les comento aquí surgen, para simplificarlo, de esto que está aquí, de la base, ¿sí? Esta es la base de este método, que es trabajar la postura y la respiración. Y si lo hacemos bien, adecuadamente, con este método y con cualquier otro, nos va a dar un montón de beneficios añadidos el trabajar la postura y la respiración de forma correcta. Entonces, todos estos otros beneficios se desprenden de este trabajo postural y respiratorio. ¿Qué observamos? Que es cierto que el abdomen ajusta, ¿sí? Sostiene mejor, se activa, se reconecta y por ende no es muy extraño que el perímetro de la cintura disminuya, ¿sí? Piensan que si tenemos una faja abdominal distendida, que tiende a bombarse, el perímetro, la circunferencia abdominal posiblemente sea mayor. Si en cambio logramos que esa faja que está suelta, que está distendida, ajuste y sostenga de forma refleja todo el día, cuando hagamos otra vez la medición del perímetro de cintura, vamos a notar que evidentemente disminuye, ¿sí? Y esto es uno de los grandes beneficios que se da a raíz de lo primero, ¿sí? Como mejora el tono, por ende el perímetro de cintura disminuye. Y si trabajamos la postura, se van a dar también la disminución de dolores de espalda, posiblemente porque estamos mejorando el patrón postural. Entonces, hay un montón de beneficios. Otros tienen que ver con lo uroginecológico, este que está aquí, ¿sí? Incontinencia urinaria, prolapsos vaginales, prevención de hernias. Fíjense, aquí les apunté otros que no son tan populares, pero que son reales, que mejora la circulación de retorno en miembros inferiores y el tránsito intestinal y por supuesto mejora la diástasis abdominal. Esta es la evidencia clínica, ¿sí? Sobre todo en diástasis abdominal lo que tenemos es evidencia clínica, no mucho más que eso. Pero bueno, que creo que es importante. Ahora, ¿cómo logramos estos beneficios que son tan geniales, que son tantos y tan diversos? Bueno, evidentemente necesitamos cumplir un protocolo mínimo de hipopresivos para que todo eso realmente ocurra, ¿sí? Si no, estamos destinados al fracaso.
El protocolo de hipopresivos es muy concreto, tiene entre 8 y 10 ejercicios hipopresivos que se repiten cíclicamente hasta completar un entrenamiento de entre 20 y 30 minutos. ¿Sí? ¿Y cuántas veces hacemos este protocolo? Al menos 2 veces por semana. Este es el protocolo básico, ¿sí? Y esto es lo que me lleva casi 40 horas de explicar en el otro curso de hipopresivos. ¿Por qué? Porque tenemos que lograr esto, tenemos que lograr un protocolo que nos asegure los resultados que les comentaba antes. ¿Sí? Tenemos que asegurarnos que haya una práctica mínima de 2 veces por semana para poder valorar los cambios en el cuerpo del antes y el después. Mínimo, ahí no lo apunté, pero unos 2-3 meses de práctica y empezamos a ver unos cambios grandiosos, ¿sí? Pero hay que seguir este protocolo. Por supuesto, los hipopresivos los podemos incluir, que esta es la idea, en la fase 1, ¿sí? Los que estén ya formados, capacitados en la técnica, sin duda vamos a aplicar los hipopresivos en la fase 1 de tratamiento, porque nos va a dar unos beneficios, sobre todo en torno a lo postural y al tratamiento del diafragma, que son muy útiles para mejorar la diástasis. Si nos vamos al diafragma y hacemos una revisión un tanto rápida, piensan que además de ser un músculo postural y respiratorio, por sus inserciones, ¿sí? Podemos ver que es un músculo postural, además de respiratorio, que el diafragma funcione correctamente, que tenga buena movilidad, ¿sí? Durante la respiración, nos va a asegurar un montón de cosas. Les voy a mostrar este videíto primero, este de aquí, que tiene que ver, es una persona en situación de reposo, de pie, respirando. Nada más que respirando, ¿sí? Y nos da una idea de la movilidad a nivel visceral que ocurre. Esto es cuando respiramos, solamente cuando respiramos, fíjense qué masaje interno nos da esa respiración. Piensen que cuando inhalamos, vamos a ponerlo otra vez, cuando inhalamos el diafragma baja y se contrae, cuando exhalamos el diafragma sube y se relaja, ¿sí? Es decir, que si este diafragma funciona bien, tiene un buen tono de base, este masaje sobre nuestras vísceras se da durante las 24 horas del día, ¿sí? Y es fundamental que funcione bien para, a nivel, por ejemplo, de circulación en miembros inferiores o en la cavidad pélvica, hay muchos beneficios a nivel vascular si nosotros logramos trabajar nuestro diafragma torácico, ¿sí? Y este es uno de los grandes beneficios que nos da este método, que trabaja desde el diafragma, por lo cual hay mejoras a nivel vascular, a nivel de movilización visceral, porque todo este masaje que se da en reposo, cuando hacemos hipopresivos, se potencia y mucho, ¿sí? Hay mucha evidencia en la que vemos cómo se movilizan los órganos internos, sobre todo a nivel pélvico, a nivel de la cavidad pélvica. Nos interesa que el útero, la vejiga, la uretra ascienden durante esta práctica. Y por último, todos los beneficios del trabajo respiratorio y postural, ¿sí? Que creo que los tenemos claros, que por ende va a mejorar la postura, los problemas o dolores de espalda, va a mejorar la capacidad ventilatoria, etc. ¿Sí?